Dios les bendiga. A continuación le presentamos la lección número 4, Principios para no ceder al enemigo. El texto central dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El pensamiento central de esta lección dice: el enemigo de Dios y de nuestras almas no tiene ningún poder sobre nuestras vidas a menos que le demos la oportunidad. La lectura bíblica va a estar en Efesios capítulo 4, versos del 22 al 27, verso 30 y Santiago 1, del 12 al 17. Leemos la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Segunda lectura bíblica, Santiago capítulo 1, versos del 12 al 17. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las tres partes de esta lección son las siguientes. Empezando en novedad de vida, segunda parte, manteniendo viva la llama del Espíritu Santo, y la tercera parte, soportándoos y cuidándonos. La lección de hoy es la número 4, principios para no ceder al enemigo. El texto central es conocido por todos y esta es una lección que en otras ocasiones hemos trabajado estos versos, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versos del 22 al 27 y verso 30. Es la lectura bíblica que tenemos en Santiago 1, del 12 al 17. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, yo apagué el monitor. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. De la única manera que podemos resistir al diablo es que hermano, nos sometamos. ¿Y qué es el sometimiento? ¿Cómo se logra el sometimiento? En obediencia a la palabra, con la oración, ¿verdad? Con el ayuno, gloria al nombre del Señor, con las armas que el Señor nos ha dado para vencer al enemigo, ¿verdad? Gloria al Señor. Los principios pues son verdades fundamentales, reglas que tenemos nosotros como creyentes que seguir para poder vencer. Y esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Es una epístola hermosa, pone de relieve la doctrina y ofrece instrucción sobre los deberes cristianos prácticos. Su tema principal es la iglesia como cuerpo de Cristo. Y esta es la epístola conocida como la epístola del tercer cielo. La epístola, ¿verdad? Una epístola profunda, una epístola que nos trae muchos temas interesantes y nos habla que nosotros los cristianos estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Vamos entonces a ver que el pensamiento central dice: el enemigo de Dios y de nuestras almas no tiene ningún poder sobre nuestras vidas a menos que le demos la oportunidad. El diablo está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos más que ¿qué? Créalo hermano, como venía diciendo el pastor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, que vengo escuchando por las mañanas. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el enemigo se levanta en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. El que no está haciendo la voluntad de Dios, el enemigo no lo va a molestar, ¿verdad que no? Porque ya está en donde, en su casa, amén.
Así que mire, hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya. Hay un refrán que dice que en guerra avisada siempre mueren, ¿verdad? Siempre mueren, porque es que siempre, si dejamos de velar y si dejamos de procurar lo que tenemos que hacer, siempre puede morir gente, gloria al nombre del Señor. En la vida del creyente van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber batallas espirituales, que es el tema de nuestra unidad, la lucha espiritual, hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que tenemos que velar, y la Biblia nos manda a estar vigilantes y no bajar la guardia ante nuestro enemigo, y debemos conocer los principios como los cuales nosotros los podemos vencer y que deben gobernar nuestra vida espiritual. Así que vamos al desarrollo de la lección. Esta lección es corta, así que vamos a ir desarrollándola poco a poco. La primera parte es empezando en novedad de vida, y los versos son Efesios 4, 22 al 27. La palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermano? Nueva criatura, las cosas viejas, que aquí todas son hechas. No debemos olvidar de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Si usted fue rescatado del mundo de pecado, si usted fue rescatado de una vana manera de vivir, usted no debe olvidar de dónde Dios lo sacó, pero no va a estar recordando su pasado. Así que este verso resume lo que nos dice 2 Corintios 5, 17, que somos nueva creación, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a rechazar lo pasado y no vamos a volver a las costumbres del viejo hombre, ¿verdad? Dice ahí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Nuestra mente, cuando conocemos al Señor, tiene que tener un cambio, una transformación. Eso solamente se logra por medio del Espíritu Santo, amén, que es el que va a cambiar nuestros pensamientos y es el que va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. El proverbista nos dice en Proverbios 23:7 que lo que tú piensas es lo que tú eres. Vemos mucho esa frase: lo que tú proyectas en tu mente es lo que proyectas en tu vida, gloria al Señor. Si usted siempre está con pensamientos de derrota, ¿qué usted va a tener? Derrota. Si usted tiene pensamientos de victoria, Dios le va a dar la victoria en todo momento. No quiere decir que ante los problemas nosotros no mostremos frustración, no mostremos debilidad, no mostremos otras cosas, pero siempre debemos pensar que la vida de Cristo se refleja en nosotros y que es la que nos da la victoria para que nosotros podamos continuar adelante. Como creyentes hemos sido vestidos, ¿verdad? Dice el verso 24: vestidos del nuevo hombre. Dejamos el viejo hombre para vestirnos en una nueva criatura, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando se decía este concepto de nueva criatura, que yo le expliqué en algún momento dado, era cuando en el Imperio Romano usted era adoptado como hijo, se le consideraba una nueva criatura, ¿verdad? Se le daba la ciudadanía romana y entonces usted pasaba a ser una nueva persona. Y ese es el concepto que trae el apóstol Pablo. Ya usted no es esclavo del mundo. Ya usted no debe ser esclavo de Satanás. Ahora usted está vestido conforme a la gracia de Dios en la justicia y santidad de la verdad, porque fuimos creados por Dios. Amén. Somos criaturas del Señor. Y como criaturas del Señor, pues debemos vestirnos de esa nueva vida, gloria al Señor. Hemos sido revestidos del lino celestial, somos la novia de Cristo, por lo cual nuestras acciones deben ser justas y santas a lo que nos rodea, como nos dice la palabra en Apocalipsis, en Isaías 61:10, que dice que me vistió con ropas de ¿qué? De salvación. Mis vestiduras son de salvación. ¿Cómo me viste Cristo, hermano? ¿Cómo me viste el Señor? Con la sangre preciosa de Jesús. Parece contradictorio, ¿verdad? Que la sangre, porque usted sabe que la sangre es roja, pero Cristo y mancha, pero la sangre de Cristo nos limpia, ¿verdad? De todo pecado. Eso es lo que establece la palabra, hermano. Usted es sumergido en la sangre de Cristo.
Y por eso cantaba, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Así que somos lavados con la sangre de Cristo. Amén. Y eso es lo que representa el bautismo. El bautismo, cuando somos llevados a las aguas, esa vieja criatura, ¿qué pasa? Se supone que se queda en lo profundo del mar. Y nosotros pasamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, hermano. Gloria al Señor. Así que no es, gloria al Señor, no es que nosotros vamos a obviar las emociones que tenemos en nuestra carne. Porque nos dice el verso 25, por lo cual desechando la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar que caigamos en el pecado de la mentira. Nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enojado? ¿Cuál es el pecado? ¿Enojarse? No. El pecado es que ese enojo te lleve a cometer una acción contraria a la palabra de Dios, que te lleve a una ira, que tú puedas lastimar a alguien, que tú puedas decir palabras que no debes decir. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Hay maneras de controlar el coraje. En lo que la psicología se llama manejo de coraje. Gloria al nombre del Señor. Así que nosotros debemos saber cómo nosotros vamos a controlar nuestros impulsos carnales cuando estamos en Cristo. Hay gente que dice, ay, yo soy así, y así me voy a quedar. Y no pretenden cambiar su carácter, pero eso no es lo que dice la palabra. Cuando Cristo entra en tu vida, cuando Cristo entra en tu corazón, te cambia por completo. Amén. Y si en ese momento tú tenías un deseo de algo que tú hacías en el mundo, y viene Cristo y el Espíritu Santo, amén, y entra en tu vida, eso se va en el nombre de Jesús. Todavía Dios cambia. ¿Cuántos dicen amén? Todavía Dios transforma, todavía Dios toca la vida de las personas, gloria al Señor, y las trae al conocimiento de la verdad. Y cuando es el Espíritu de Dios el que trabaja en tu vida, las cosas que tú hacías, ¿qué va a hacer? No las vas a hacer más. Se te van a ir todos esos deseos carnales. Se te va a ir esa ira. Si antes tú peleabas hasta con la sombra, pues se supone que ahora en Cristo usted haga ¿qué? Sea un poquito más manso, amén. Tenga mansedumbre, paciencia. Desarrolla el fruto del Espíritu, hermano, para no pecar delante de Dios. Recuerde que por un coraje Moisés no pudo ¿qué? Entrar a la tierra prometida. Y usted dice, un hombre que vio la gloria de Dios, que estuvo cara a cara con Dios, que recibió las tablas de la ley del mismo Señor, un hombre que dividió las aguas del Mar Rojo y por un coraje, porque Dios le dijo, háblale a la roca. Y él la golpeó porque estaba enojado con el pueblo. Amén. Muchas veces la gente se enoja por cosas que le pasan en la vida y empiezan a pelear con Dios. Y Dios es el culpable de esto y Dios es el culpable. No, hermano, no necesariamente. Dios es el culpable de esas cosas. A veces somos nosotros mismos los que provocamos esas situaciones. Mire, hermano, Dios no quiere la muerte del impío. Amén. Dios no quiere la muerte del impío. Así que cuando ocurre una muerte en este país o una masacre, Dios no la permite. Eso pasa porque el diablo vino aquí a matar, hurtar y destruir. Y en ese momento el que se está manifestando es ¿quién? El diablo. Gloria al nombre del Señor. Sí, nos da pena por los familiares de esas víctimas, de esas madres y esos padres que tienen que ver, porque ahora todo lo graban, hermano. Yo no sé de dónde salen cámaras que ahora se graban los crímenes. Amén. Y el dolor que produce en la familia es bien grande, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Pero no diga que Dios quiso que eso pasara, no, eso es consecuencia de qué, hermano? Del pecado. Eso es producto del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Si estuvieran en Cristo, tuvieran vida eterna, porque Dios los puede librar aún de la muerte. Amén. Y sacarlos de ese mundo. Dios lo hace, hermano. Entonces que la gente tiene que buscarlo. Amén. Así que yo me gozo cuando veo a este joven testificando, Alex Trujillo. Y le pido a Dios, Dios mío, guárdalo, cúbrelo, porque de verdad él vino de un mundo difícil.
se convirtió al Señor y ahora está testificando de Cristo, pero no crea que el diablo está contento por eso, ¿verdad? Siempre va a buscar la manera de ¿qué? De hacerlo caer. Por eso usted tiene que orar por esos jóvenes, para que Dios los rescate y los mantenga en la gracia de Dios. Amén. No deis lugar al diablo. Airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted se enojó con la esposa antes de dormir, se sientan los dos en la camita. Vente, mi amor, vamos a hablar. Hoy hubo un desacuerdo entre nosotros y no podemos acostarnos hasta que resolvamos este problema. Tiene que hacerlo, hermana, porque la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? Sobre enojo, porque si no, uno va a dormir por una pared y el otro va a dormir ¿para dónde? Para la otra. Para el sofá. Exacto, o para el sofá. Mira, Andrita lo llevo para el sofá. Pues la Biblia dice que no se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque el diablo dice: ay, ahora yo voy a aprovechar el coraje de estos dos y tú verás, voy a meterme por ahí, voy a meter la cola por ahí, va a meter el diablo, aleluya, para romper esa unión. No se lo permita al enemigo, hermano. No deis lugar al diablo. Y no solamente en el área de matrimonio, hermano. Usted tuvo un enojo con un compañero de trabajo, con un hijo, con cualquier persona. Antes que se acabe el día, trate de resolver ese problema, ¿sabe? Para que no haya problema y usted pueda estar bien en paz delante de Dios. Amén, hermano. Amén. Mire, manteniendo viva la llama del Espíritu Santo. Sí, estoy de España. Efesios 4:30 no está en el expositor, ¿verdad que no, hermano? Pero acá en la lección nos lo da. ¿Qué dice Efesios 4:30? Vamos a ver. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la ¿qué? De la redención. Lo que no permite que se manifieste el hombre de pecado ahora mismo es la presencia del Espíritu Santo a través de la iglesia. Amén. Por eso, gloria al Señor, no se va a manifestar el anticristo hasta que el Señor levante la iglesia. Tenga eso bien claro. En el Antiguo Testamento existía el mandato de que el fuego del altar tenía que estar en todo tiempo ¿qué? Encendido, no se podía extinguir. Por eso cantamos: en el altar de Dios, en el altar de Dios, ¿verdad? El fuego está ¿qué? Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, ¿verdad? Se supone que la llama del Espíritu se mantenga viva en nuestros corazones. A veces se nos apaga, ¿verdad, hermano? A veces se nos apaga. A veces estamos como... Exactamente. A veces estamos como la vela, que usted sabe que la vela se va derritiendo y al final, por ahí dicen, no le queda ni el cabo de vela, ¿verdad? Se sigue extinguiendo y después usted no puede hacer nada con eso ahí, ese pregoste de vela, ¿verdad, hermano? Amén, gloria al nombre del Señor. Pues el creyente no puede derretirse. El creyente tiene que mantenerse vivo. Las lámparas en el tabernáculo tenían que estar encendidas en todo momento, ¿sabe? El aceite tenía que estar allí. Por lo cual nosotros los creyentes, para mantener viva la llama del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que tener en nuestra vida? Aceite. Por eso pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Verdad? ¿Cuál es el aceite de nosotros? El Espíritu Santo, esa oración, esa lectura de la palabra, esa búsqueda de Dios, aleluya. El fuego es tipo de la presencia de Dios y las lámparas lo son de la vida del creyente. La llama del Espíritu contrarresta las obras del enemigo, las tinieblas del pecado. Amén. La luz contrarresta las tinieblas. De momento se nos fue la luz a las 10 de la noche, usted de inmediato prende una linterna o pone una velita, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Tenga cuidado donde pone la vela, que no se le queme la casa, por favor, tenga cuidado como usted maneja esas cosas, porque últimamente estamos teniendo mucho fuego. Amén, gloria al Señor. No deje luces de Navidad encendidas en la noche, apáguelas, cosa que usted no se levante con un incendio en su casa, ¿sabe? Apague todo. Amén, gloria al Señor. Protejámonos, hermanos. Gloria al Señor. El creyente tiene que mantener la llama del Espíritu encendida. Amén. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a mantenernos hasta el final. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, entristecemos ¿a quién?
a Dios, al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Usted le pertenece a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Usted le pertenece a Dios. El Espíritu Santo es el que debe gobernar nuestras vidas, gobernará nuestras reuniones y no dejará que nada negativo o que no sea de Dios se cuele dentro de la congregación, como nos dice Efesios 1, 13 y 14, que se los leo de inmediato, amados. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Ya el Señor sabe que cuando Él venga hay unos que están sellados. Los que están sellados son los que se van con Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el simbolismo de la Escritura, un sello tiene los siguientes significados: una transacción completada. Usted sabe que los documentos de los abogados le ponen un sello y le ponen una marca. Eso está ratificado por ese abogado, por un juez. Amén. Significa que eso no se puede ¿qué? Invalidar. Cuando usted va a enviar una carta, si no le pone sello, ¿qué pasa? No va a llegar, hermano, no va a llegar. El sello significa posesión, propiedad, seguridad. Por eso la Biblia, Salomón escribía, hablando de la pareja: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es ¿qué? El amor. Amén, gloria al Señor, porque usted debe estar marcado de que esa pareja es suya, de que ese sello está ahí en su corazón. Amén. Y así el Espíritu Santo nos tiene marcados, nos tiene identificados. El enemigo sabe quién está marcado y quién no. Sabe quién está sellado, por eso es que él quiere venir a implantar la marca de la bestia, porque como él siempre está imitando lo que es de Dios, amén, gloria al nombre del Señor, pues entonces Dios nos pone el sello de la salvación, nos pone el sello del Espíritu Santo, y para él manifestarse cuando venga la gran tribulación, ¿qué va a hacer con la gente? Marcarla con el sello de ¿qué? De la bestia. Pero usted evite el sello de la bestia, amén, evite ese sello. Quédese sellado, dice el coro: séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo. Hoy te estoy recordando coro, hoy yo. Por si acaso, ¿verdad? ¿Alguien quiere cantar después? Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Cristo debe estar en nosotros, hermanos. Cristo, 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 Cristo. Ese es el sello que nos identifica. Amén. Vamos entonces a ver lo que nos dice la palabra en Santiago 1, 12 al 17. Dice: soportándoos y cuidándoos. ¿Verdad? Verso muy conocido: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El apóstol Santiago cierra con broche de oro esta lección y nos da la receta para soportar la tentación. Les estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda ¿a qué? A vencer. Amén. Mucha gente piensa que ser tentado es malo. No, hermano. El creyente está constantemente expuesto ¿a qué? A la tentación del pecado. ¿Ah? Pero ¿qué nos dice ahí? Bienaventurado el varón, y añade la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Nos indica que hay una recompensa, nos indica que hay una corona de vida para aquellos que logran salir airosos de la tentación, ¿verdad? Y que será dar el testimonio de la aprobación de Dios a sus hijos que logran pasar el proceso de prueba y vencer. Amén. Recordemos que el significado de tentación en el idioma original de la Escritura es poner a prueba o ser sometido a un examen riguroso. Dios no es culpable por la tentación, ¿sabe? Porque ahí sigue diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Ay, Dios me puso esa tentación en el camino. Eso es mentira. Ay,
la vi tan bonita, ¿verdad? Lo vi tan bonito de parte de Dios, sino porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire, uno de los problemas que tenemos en nuestro gobierno es el amor al dinero. Usted ha visto en días recientes, ¿verdad? Lo que ha explotado, hermano, con los temas estos de la corrupción. Dinero que no sea suyo, hermano, usted no lo coja para usted. Eso está claro. Si a usted el pueblo le da la confianza de gobernar y de ser el alcalde, gobernador, legislador, representante, y se le va a pagar un buen sueldo, porque usted tiene que robar, porque usted tiene que recibir soborno, porque usted tiene que... Pero eso lo hace ¿quién, hermano? El diablo. Una de las cosas que cuando usted ve las historias de estos grandes artistas del mundo secular, es que cuando comienzan a adquirir fama y empiezan a tener dinero, esta gente la rodea mucha gente mala. Le traen drogas, le traen mujeres, le traen, ¿qué no le traen? Le traen armas, le traen de todo. Amén. Entonces, el artista tiene que saber manejar su fama y tiene que saber quiénes lo rodean. Porque pasa con muchos boxeadores también, hermano. Muchos boxeadores se han quedado en la ruina. ¿Por qué? Porque cuando ganaron la corona y se ganaron ¿qué es lo que le dan? El cinturón. Eso mismo, lo que le den. Pues la gente rápido, ay, mira fulanito, y aparece. La familia que nunca te quiso aparece. Porque es así, hermano. Mientras usted no tiene chavo, nadie se acerca. Busque dinero para que usted vea. No juegue la loto ni juegue la lotería. El Señor reprenda al diablo, ¿sabe? No, eso no haga eso. Son de Dios. Pero usted recibe una herencia. De momento aparecieron los que no estaban escritos tampoco en la genealogía de su familia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermano, si usted ve dinero, no se sienta tentado a robarlo. Amén. Por ahí unos empleados se metieron en un casino y robaron en su propio empleo, qué sé yo cuántos chavos, hermano. Bueno, cogieron porque hay cámara donde quiera, hermano. Usted no se da cuenta que hay una cámara metida en donde quiera, ¿verdad? Así que no diga tentar, ay, Dios me puso esa tentación. Ay, mira qué linda se ve esa bolsa de chavo. Ay, me la voy a llevar, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién le dijo a usted que nadie se iba a dar cuenta? Amén. Por lo cual, la tentación usted tiene que vencerla en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Como yo les decía a las hermanas en una de estas lecciones, usted va a las tiendas y usted ve trajes hermosos, pero cuando usted mira el vestido, usted dice, es que no tiene aquello, no tiene lo otro, está muy corto, tiene aquello, y usted imagínese comprarse ese traje, pues es un escándalo, hermano. Pues usted, ¿qué pasa? Déjelo allí, porque a lo mejor no es el que debe comprar, ¿verdad? Amén, gloria al nombre de Jesús. No podemos ser tentadas por esas vestiduras que no le agradan al Señor. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado, ¿por qué? Por los deseos que hay en nuestro corazón, según su concupiscencia. Dice el verso 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué? Y seducido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si usted, ajá. Esta palabra que está aquí, el libre albedrío, eso es para el cristiano. El libre albedrío, sí. Para el cristiano, Sí. porque tiene conocimiento de Dios. Por ejemplo, yo estaba hablando allá afuera, yo me encontré en una mesa 875 pesos. Pero eso cerraba de noche, yo estaba solo. Nadie podía decir que yo no sé dinero, no había testigo. Pero había un testigo. Dios. Amén. Yo fui a casa con esta bolsa. Yo, mira, mañana. Entonces mis hijos trabajan conmigo allí y me digo, papi, no se lo lleva ese testigo, porque ese testigo tiene malas manos. Vamos a ver con el mío. Y mis hijos, pero el Espíritu Santo se recuye a uno. Amén, amén. Yo me he encontrado dinero una vez, entré al supermercado y encontré un fajo de billetes en una, ¿verdad? Cuando usted coge las verduras. Y yo dije, wow, ¿quién habrá dejado ese dinero ahí? Pues cogí el dinero y lo llevé al counter. Mira, ahí alguien dejó un dinero.
Y lo devolví, no me iba a quedar con él, hermano, porque allá hay cámara, ¿verdad que en Superman hay cámara? ¿Verdad que sí? Me llevan presa. Lo devolví porque usted sabe que las personas mayores y los que no somos tan mayores se nos olvidan las cosas. Y dejamos la cartera donde quiera. Amén, hermana. Amén. Y se nos olvida que tiene chavo. Pues cuando usted vaya al supermercado, agache la cartera, no la deje en el cajito. Yo he dejado mi cartera en un counter, después que pagué, la puse ahí y ha salido la cajera cogiendo. ¡Mira, muchacha, la cartera! Y yo, ay, Dios mío, Señor. Así que, hermano, es tentador ver dinero que no es suyo. Pero usted tiene que resistir la tentación. Y en las esferas de gobierno y en las esferas seculares se da mucho esto. Amén. Alguien decía que el mal persigue a los que tienen esa apariencia, porque hay gente que no es sobornable. Hay gente que no tiene esa apariencia de ser sobornable. Los sobornadores saben a quiénes buscan, ¿saben? Los pillos saben a quiénes buscan, con quién pueden hacer negocio, porque conocen más o menos quién es tramposo y quién no. Pero nosotros somos de Cristo, hermano. Y usted no tiene que hacer nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Mire, entonces, verso 15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, ¿verdad? Nosotros tenemos, como decía el hermano Matías, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, hermano? Yo decido lo que yo voy a hacer. Mis decisiones las tomo yo, nadie las puede tomar por mí. ¿Verdad que sí? Las tengo que tomar yo. Nadie me puede, ¿verdad? Gloria al Señor, decir haz esto o haz aquello. No, yo me tengo que sujetar a la voluntad de Dios, y el libre albedrío nos da esa facilidad de escoger entre el bien y el mal. Los ángeles no tienen libre albedrío, lo tenían antes de que Satanás se sublevara, pero ahora los ángeles no tienen libre albedrío, son servidores. Nosotros tenemos ese libre albedrío. La salvación es que, hermano, individual. Amén. Yo quisiera que todos mis familiares se convirtieran a Cristo, mis primos, ¿no? Y la gente que tengo a mi alrededor. Pero como cada cual tiene su capacidad de decidir, yo no le puedo imponer a nadie que haga mi voluntad. Amén. Pero nosotros los creyentes tenemos que someternos a la voluntad ¿de quién? De Dios, aleluya. Mire, recordemos el ejemplo de José. José fue tentado por una mujer que le dijo, ven y acuéstate conmigo. Amén. Y como él no quiso y salió corriendo, pues la mujer lo metió preso, hermano, porque esas cosas también pasan. Así que José soportó la tentación y pudo vencer. Cuando soportamos con paciencia y permanecemos fieles a Dios, aún en medio de la tentación, Dios nos honra, pues todo lo bueno y perfecto procede de Él. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tenemos la promesa de que Él no nos dejará soportar más de lo que podamos resistir, dice 1 Corintios 10:13, y que también, junto con la tentación, nos va a dar ¿qué? La salida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que no diga que es tentado por Dios, sino que la tentación procede de nuestros propios deseos. Amados hermanos míos, no erréis, dice el verso 16. ¿Qué es errar? Cometer errores. No erréis. No se confunda. No todas las cosas provienen de Dios. Amén. Porque el verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don ¿qué? Perfecto. ¿Desciende de dónde? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Dios quiere darle cosas buenas a la gente. Dios quiere darle cosas buenas a su pueblo. Dios quiere darle cosas buenas a todo aquel que se acerque a Él. Gloria al nombre del Señor. Dios no quiere que venga la desgracia. Dios no quiere que venga la tribulación. Dios no quiere que vengan todas esas cosas, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esa dádiva, ¿verdad? Ese don, aleluya, es la acción de dar y significa aquello que se da, el don. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, porque Dios es luz,
en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación, amado hermano. Gloria. Dios es un Dios que no cambia, ¿sabe? Y todo lo que Dios quiere darnos es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, hermano. Gloria al nombre del Señor. A veces nosotros no aprovechamos ¿qué? Las bendiciones de Dios. Amén. Dios nos ha bendecido grandemente. Hemos pasado por dificultades y pruebas, pero Él nos ha bendecido en medio de la dificultad y la prueba. Amén. Ahora mismo Estados Unidos está pasando una emergencia. Arkansas, Kentucky, no sé qué otros estados, Tennessee, creo que en Tennessee fue donde menos daño hubo. Pero usted ha visto estos tornados que han pasado. Ellos no esperaban esta tormenta de tornado en esta época. Y el tiempo está como loco. Mira, aquí no ha parado de llover, todos los días lloviendo. Amén. Ya mi casa parece una selva. Amén. Aleluya. Pero no se ha detenido la lluvia, ha sido constante. Entonces, el mundo está como loco. ¿Quién esperaba que estuviera un día completo de tornado? Que ha sido una destrucción terrible. Van más de 100 muertos, hermanos. Tenemos que, ¿verdad?, pedirle misericordia a Dios. Porque un tornado no es como un huracán, ¿sabes, hermano? El huracán te avisa, como decía alguien. Y tú te puedes preparar, pero el tornado no avisa. Te da media hora para tú moverte a un refugio. Y el tornado tiene tanta fuerza que levanta una vaca, levanta un edificio. Esto aquí lo levanta como si fuera un juguete. Y levanta cajos, y eso es una cosa terrible, hermano. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que tenemos que orar para que Dios tenga misericordia. En mi trabajo, Ajá. hay una muchacha que se va donde mi jefa y dice, pero mira, fulana me quitó el marido. Entonces la directora dice, pero si tú le quitaste el marido a la que tú tienes, ¿cómo te voy a defender a ti? Arréglate como tú puedas, porque yo no te puedo ayudar porque ya no te puedo ayudar. Ajá. Así que vete y haz los casos, y haz los bien, y haz el trabajo, y olvídate de lo demás porque no me gusta. El que a hierro mata, a hierro muere. Dice por ello. Todo el mundo aprendió que si iba a hacer alguna cara contra alguien, que fuera bien preparado, porque la señora estaba ahí, sabía cómo trabajaba cada cosa. Exactamente. Nadie le quita el marido a nadie, se van porque quieren, ¿sabes? El diablo es el que se mete ahí. Gloria al Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero usted, gloria al nombre de Jesús, si ha hecho algo indebido, pues entonces después no se queje, ¿verdad? Por ahí dicen que al que hierro mata, hierro muere. Usted ha visto estas masacres y todas esas cosas. Eso trae secuelas. Mataron a 5, después van a matar a 3 más. Y eso sigue, hermano, es una cadena que no se detiene. Porque esos van a buscar a los culpables que hicieron eso, vamos a buscar de dónde son y van a aparecer 2 o 3 más a matar a eso. Esto es una cosa increíble en este país. Este es el país de los contrastes. Yo pensaba ayer que este es un país como loco. Nosotros se supone que estemos llorando y lamentándonos, ¿verdad? Porque el crimen ha aumentado dramáticamente. Están muriendo muchos jóvenes en el día de hoy, pero es producto de su pecado, hermano. Quieren tener la vida fácil, quieren tener cosas buenas, pues se ponen a vender droga y hacen y deshacen, ¿verdad? Eso es producto de su pecado. ¿Amén? Tenemos un país loco que pues un artista de este barrio pues llenó la capacidad, y usted sabe, el muchachito del barrio, usted lo conoce, ni lo voy a mencionar, pues, y la gente se sorprende, tanta gente detrás de él y tanta juventud, pero que nosotros le hemos sembrado a nuestros jóvenes. ¿Qué ha pasado con nuestra juventud? ¿Por qué hay tantos jóvenes detrás de esos artistas? Porque son el reflejo de lo que ellos quieren ser, la rebeldía, el coraje. Yo hago lo que me da la gana, porque ese es el lema del tipo, que tienen que hacer lo que le da la gana. Y se ha perdido el temor a Dios. Amén. Se ha perdido el temor a Dios y puede ser del barrio y bien famoso, pero ¿a dónde está llevando a toda esa generación? Al infierno. A la perdición, hermano. Los está llevando por un camino que no es. Amén. Solamente en Cristo hay esperanza y salvación. Amén. Gloria al Señor. Y en nuestro sistema están los federales detrás de la gente. Entonces tenemos por otro lado que los políticos están haciendo corrupción y pues masacres. Bueno, esto es una cosa increíble, yo no sé. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, pues hay una esperanza en Cristo, hermano. Esas cosas no nos deben turbar porque nosotros sabemos que este es el último tiempo, ¿sabes?
Pero usted no le dé promoción al diablo. Vuelvo y le digo, no le dé promoción al diablo. Olvídese de que si aquel llenó el choliseo, mire, usted procura que usted se vaya con Cristo. Olvídese de eso. Amén. Dejemos de mirar al mundo. La iglesia de hoy tiene un problema serio que está constantemente mirando al mundo. Entonces yo quiero hacer una actividad en la iglesia y quiero poner luces y fuegos artificiales como los del mundo. El Señor no nos llama a eso. Hay encendido de Navidad y todo, ¿no? Ha encendido en Navidad en las iglesias. Mira, yo me he quedado sorprendida porque han hecho unas decoraciones en las iglesias y una cosa. Y yo, ¡ay, santo Cristo! Ya nosotros estamos encendidos porque Cristo nos salvó. Amén. Bueno, que la llama del Espíritu esté en usted. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que todo lo queremos imitar. Y el Señor no nos llamó a imitar al mundo, ¿verdad que no? Que el mundo nos imita a nosotros. El mundo nos tiene que imitar a nosotros. La Biblia dice, sed pues imitadores de Cristo. Pero como aquel lo hizo, yo lo tengo que hacer también, hermano. Y yo nunca he estado de acuerdo, ¿verdad? Dios bendiga a los ministerios y los ayude, pero nunca he estado de acuerdo en que un creyente debe estar en un choliseo, porque donde mismo se alaba a los demonios, allí quieren pretender que baje la presencia de Dios. Usted me perdona, pero ya aquello no está santificado, aquello es un negocio. Eso es un negocio. Lo alquila el que lo quiera alquilar. Hasta yo lo puedo alquilar si tuviera los chavos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero no podemos en el mismo lugar que se sacrifican los ídolos y pretender adorar a Dios y que Dios se manifieste y que Dios se... ¿Cómo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa a Puerto Rico? ¿Verdad? Hemos perdido la visión. Como iglesia hemos perdido la visión. Amén. Gloria al nombre del Señor. A mí no me interesa que se llene, ¿verdad? Que llenemos el choliseo para un artista cristiano. Me interesa que la gente se convierta a Jesús. Amén. Yo estuve en estos días en una actividad y pues el grupito que estaba es un grupito medio, ¿verdad? Gracioso, son payasos. Pero después que el muchacho hizo lo que iba a hacer, hizo un llamado. Y pasó un joven cogiendo y se tiró en el piso y recibió a Cristo. Porque el mensaje le llegó. O sea, a veces pensamos que con la gritería, los evangelistas se creen que gritando se salva a la gente. No, hermano, deje eso. Es que el Espíritu de Dios es el que obra. ¿De verdad que sí, hermano? Si Dios va a obrar y va a salvar a alguien, lo va a salvar. Sea el mensaje de media hora, 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, Dios lo va a salvar. Porque la persona no va a esperar ni que termine el mensaje para llegar aquí y convertirse a Cristo, ¿sabe? Porque cuando el Espíritu Santo es el que toca, la gente se mueve. Amén. Es el Espíritu Santo el que lo hace, no es usted, no soy yo. Yo puedo predicar el mejor mensaje exegético y no se convierte nadie, pero cuando Dios quiere salvar una vida, ese día esa persona dijo, yo voy a subir esa loma y me voy a convertir a Cristo. Amén. Y Dios lo hace, ¿verdad que sí, hermano? Qué lindo cuando alguien viene movido por el Espíritu Santo a la iglesia. Amén. Y tenemos que volver a ese mover del Espíritu. La Biblia dice que Zacarías fue movido, Simeón, fue movido por el Espíritu a llegar ¿a dónde? Al templo. Y en el templo estaba ¿quién? Jesús. Allí estaba María y José para presentar a Cristo, conforme al rito de la ley, que a los 8 días el niño era circuncidado y presentado delante de Dios. Y movido por el Espíritu, dice la Biblia, que llegó Simeón al templo y ya estaba Ana la profetisa, que llevaba años orando para que viniera la redención de Israel. Y allí él dijo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la luz del mundo. Qué bueno, qué lindo. ¿Amén? Que usted se deje mover por el Espíritu. Nadie le dijo, mira Simeón, están presentando a Jesús allí. No, el Espíritu lo llevó al anciano después que había orado por la esperanza de Israel para que Dios obrara. Así que no pierda la esperanza. No pierda la esperanza por su familia. Siga orando por ellos, que el Señor los va a salvar y a su nombre. Aleluya. Así que, hermano, el problema de la tentación es uno real. Pero nosotros tenemos que dejar nuestra pasada manera ¿de qué? De vivir. Amén. No podemos evitar las tentaciones, hermano. No, mientras estemos aquí, yo le dije a usted que mientras el diablo exista va a haber pecado, va a haber maldad. Mientras el diablo esté rondando la tierra,
Va a haber todas esas cosas, pero para nosotros aplicar los principios en la guerra espiritual que enfrentamos, tenemos que estar agarrados de Cristo Jesús. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, aunque es Dios, estuvo en un cuerpo de carne semejante al nuestro. Estuvo en una carne, fue tentado 40 días, hermano, tuvo 40 días de ayuno. Y lo primero que el diablo le ofreció es, ¿tienes hambre? No sé. Sí, porque el día que tú ayunas, nunca te da hambre, pero el día que tú ayunas, ¿qué? Ese día es cuando más hambre te da, ¿verdad, hermano? Y recuerde que el ayuno es para fortalecerse usted, para que usted tenga fuerza, poder, para derribar fortaleza, ¿sabe? Amén. El ayuno no es para hacerlo más espiritual, ni para hacerlo volar por las nubes, ni para hacerlo caminar por el aire. El ayuno es para que usted se fortalezca, para someter la carne. Amén, hermano, amén. ¿Está claro eso? Amén. Con el ayuno vencemos nuestra carne. Con el ayuno vencemos las tentaciones. Con la oración vencemos. Amén, gloria al Señor. Con la palabra de Dios es que vamos a vencer al enemigo. Cristo no se puso a pelear con el diablo. Le dijo, escrito está, Satanás, déjame en paz, vete. ¿Verdad que sí? Lo estoy diciendo en puertorriqueño. Amén. Le dijo, no me tientes más, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Así que si Cristo fue tentado en todo, en su carne de pecado, venció al tentador en su propio terreno. Y nosotros podemos vencer al enemigo si nosotros confiamos en Dios. Amén. Así que usted llénese del Señor. Amén. Usted busque la presencia de Dios. Usted haga la voluntad de Dios, hermano, y evite volver a su vida de pecado. Amén. Así que Dios les bendiga, gloria al Señor, aleluya. Vamos entonces vamos a cantar algo para terminar esta lección en esta mañana. Amén, gloria al Señor, aleluya. Seguimos orando los unos por los otros para que el Señor nos ayude a vencer. Y como me acordé de esos coritos, voy a cantar ese: séllame, Señor, con el sello de tu nombre, y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre, y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre, y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre, y no me dejes fuera de tu reino. Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, sobre tu nombre. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos has lavado, nos has redimido y nos has perdonado nuestros pecados, Señor. Estamos delante de ti en esta mañana dándote la gloria, dándote la honra debida a tu nombre, Señor del cielo. Te pedimos que en este día tú te sigas glorificando, Dios mío. Te presentamos el devocional a continuación, te presentamos el mensaje de la palabra de Dios, y te pedimos que en este día recibamos bendición, aleluya, como hasta ahora nos has bendecido, Padre eterno.
Si alguna vida en esta mañana viniera y necesita a Cristo, que sea el día en que te conozca, Padre. Sana a los enfermos, Señor amado, y glorifícate con poder en este día maravilloso, Padre. Te damos gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga y en 5 minutos.